Muy buenas tardes a todos los presentes. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Medicina. Pertenecemos a sexto semestre paralelo A. Nuestro grupo está conformado por Steven Bayas, Buenas tardes con todos. Jessica Benavides, Buenas tardes. Jennifer Merino, Buenas tardes. Belén Montenegro, Buenas tardes. Lizeth Lozano Buenas tardes a todos. y mi persona, Grace Ceballos. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista sobre el trastorno de sueño y esperamos que sea de su agrado. Buenas tardes, le vamos a dar la bienvenida al doctor Magno Moncayo, psicólogo en centros de salud, hospitales básicos, psicólogo en unidad especializada de víctimas, responsable nacional de salud mental de los centros de privación de libertad y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes con todos, con todas, y un gusto poder participar, colaborar con este conversatorio, y más bien siempre felicitando por este tipo de espacios que se puedan hacer desde la academia, es decir, desde la docencia, con la participación activa de ustedes como estudiantes de esta bonita carrera como lo es la medicina, y con colaboración de profesionales que aportamos desde el conocimiento y desde la experticia en este tipo de temas. Así que agradecerles por la oportunidad de poder estar presente en esta entrevista, en este encuentro. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Nosotros hemos realizado una búsqueda y hemos encontrado que según una investigación de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que aproximadamente el 40% de la población mundial padece un trastorno relacionado con el sueño y aproximadamente el 10% presenta un trastorno grave relacionado con este tema. ¿Qué nos puede decir usted acerca de estas cifras, del aumento de estas cifras en los últimos años? Eso sería, doctor, por favor. Excelente el tema respecto de los trastornos del sueño. Un tema muy bonito y sobre todo en relación al hablar del ser humano como un ente biopsicosocial. Bajo esta concepción, obviamente, la medicina está relacionada directamente con la psicología, y al hablar de los seres humanos, ¿sí? Obviamente necesitamos de la intervención de estas dos ciencias, como lo son la medicina y como son la psicología, para abordar al ser humano. Los trastornos del sueño van a ser característicos, ¿sí? Porque vienen siendo una alteración en un hábito, ¿sí? El hábito del descanso, ¿sí? Un hábito obligatorio en los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud también menciona respecto del tiempo de descanso, aproximadamente entre 6 a 8 horas, ¿sí? Un aproximado para las personas para que descanse, ¿sí? El cerebro y obviamente el cuerpo, ¿sí? A nivel físico. El trastorno del sueño como tal va a ser característico de otras patologías, de otras enfermedades, además de ser un signo y un síntoma, como les menciono, una alteración en el hábito, ¿sí? Creería que va en aumento, ¿sí? También por mucha de la incidencia acerca de la nueva era en la que vivimos, ¿no? La incidencia, por ejemplo, de la tecnología, ¿sí? La incidencia de varios de estos factores que van a incidir en el hábito del sueño, en el hábito del descanso. Y sí, correcto, va a haber un aumento. Por ejemplo, en la actualidad ya nos encontramos con las personas que obviamente con sus actividades de la vida diaria, su actividad laboral, sí, demanda un poco más. Las personas ya no solo trabajan 6, 8 horas, las personas trabajan 10, 12, 14 horas. Eso implica que exista una alteración en el hábito del sueño, ¿sí? Y la tecnología, les decía como tal, ¿no? Ahora tenemos tantos medios digitales, ¿sí? Que muchas de las veces son de distracción, ¿sí? Pero que muchos afectan al sueño. Por ejemplo, el internet, el YouTube, estas plataformas de Netflix, estas plataformas, bueno, de Spotify, bueno, todas estas sí que llegan a incidir, que pueden llegar a incidir de manera negativa. Si, por ejemplo, las personas, en vez de descansar, ya,
¿sí? Llegan y empiezan a ver series, películas. Vuelvo y repito que es una distracción, sí, pero cuando no, o cuando ya interrumpe el hábito como tal del sueño, más bien ya se genera un problema. Entonces sí, lo que mencionan ustedes, el dato que lo habían encontrado, sí, debe ir en aumento los problemas del sueño. Además de la poca capacidad que tiene el ser humano para el afrontamiento, ¿sí? De los problemas. Y aquí mencionamos al estrés, ¿sí? Entonces, por estrés las personas también pierden el sueño, ¿sí? También hay una alteración en el hábito del sueño cuando hay una situación, como les digo, que es, que va en aumento, ¿no? ¿Sí? En los estudiantes, en las personas profesionales, ¿sí? El estrés va siendo característico y al no ser tratado, al no ser abordado, así como los trastornos del sueño, obviamente va a desmejorar esta condición. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy acertada. ¿Cómo le definiría al trastorno de sueño? ¿Cuáles serían las principales causas? Ya, para hablar de trastorno del sueño, primero hay que reconocer que es un hábito, como les decía en un inicio, ¿sí? Necesario de todos los seres humanos. Una persona que no descanse, ¿sí? Que no descanse su cerebro, que no descanse su cuerpo, va a tener un problema, va a tener una alteración, una enfermedad, ¿sí? Y va a alterar, obviamente, el funcionamiento normal de todos sus órganos, del cerebro, del corazón, ¿sí? De los órganos de sus pulmones, de todos los órganos que entran dentro de, el proceso de la respiración como tal, ¿sí? Que se involucran. El sueño, al ser un hábito, ¿sí? Está definido y hay algunos autores que mencionan las 5 fases del sueño, ¿sí? Que se tienen que cumplir en un orden, en un proceso, ¿sí? La fase 1, en la cual existe este adormecimiento, ¿sí? Del estado de la vigilia, una decadencia en cuanto al estado de la vigilia, para pasar a una segunda fase, que tiene que ver con ya el ingreso al sueño ligero como tal, ¿sí? La disminución, obviamente, inclusive de la función cerebral, ¿sí? Para captar, para recibir, para percibir estímulos, ¿sí? Y pasa ya a una tercera fase donde empieza ya el inicio del sueño como tal. Inclusive se da una disminución, por ejemplo, en la irrigación sanguínea, una disminución en la frecuencia cardíaca, porque al haber menos necesidad de que el cuerpo se mueva, ¿sí? Entonces, obviamente hay un menor ingreso de oxígeno y una disminución. De ahí en la fase 4, que ya hablamos ya del sueño como tal, un sueño profundo, ¿sí? Al cual obviamente ya el cerebro está desconectado, ¿sí? Y finalmente una fase 5 o fase REM, ¿sí? Que aunque también va a ser la más profunda, va a ser la que primero se active cuando ya la persona recupera, o sea, se despierta, como diríamos. Existen varios tipos también de alteraciones del sueño, ¿sí? Y en estas los conocemos como el insomnio. Tenemos el insomnio inicial, el insomnio medio y el insomnio tardío, ¿sí? Entonces es la pérdida de la capacidad de la persona, del individuo, del paciente, ¿sí? Para conciliar el sueño, para descansar, para desconectarse, ¿sí? Entonces en el insomnio inicial podemos manifestar que la persona no puede concebir el sueño, ¿sí? Tarda en dormirse. Entonces, esa persona ya se acuesta, se recuesta y tarda 1, 2, 3 horas, ¿sí? Entonces, si se acuesta a las 8, 9 de la noche, recién a las 11, 12, ¿sí? Puede dormirse hasta las 5, 6, 7 de la mañana que se levanta, ¿sí? Por eso se llama inicial, porque le cuesta a la persona conciliar el sueño de inicio. El insomnio medio, ¿sí? En el cual la persona no tiene problema al inicio, se duerme, pero intermedio al sueño se despierta, ¿sí? A las 12, 1 de la mañana se resalta, ¿sí? Y permanece despierto por un lapso de 1, 2, 3 horas. Y después vuelve a dormirse, ¿sí? Y el insomnio tardío, el que se da al final, ¿sí? La persona se acuesta, duerme, no hay problema, pero a las 3, 4 de la mañana pierde el sueño, ¿sí? Entonces se levanta, se despierta y ella no puede volver a conciliar, ¿sí? Entonces, al hablar de los trastornos del sueño,
Hay algunas clasificaciones que lo hacen de acuerdo, por ejemplo, a la Asociación Europea de Salud Mental, a la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿sí? En las cuales mencionan algunas como las disomnias, las parasomnias, ¿sí? Pero de acuerdo al CIE-10 y las categorías para determinar a los trastornos del sueño, ¿sí? Los criterios diagnósticos, hablamos más bien de estos trastornos del sueño como dos características principales. La primera, que puede ser parte, ¿sí? de otro trastorno, ¿sí? Principalmente de la categoría de los trastornos del humor afectivo, ansiedad, depresión, neurosis, psicosis, ¿sí? Dentro de esta está presente esta alteración, este trastorno del sueño como un síntoma de otro trastorno más grande, esquizofrenias, por ejemplo, trastornos mentales, ¿sí? Una de las características principales en el paciente con una esquizofrenia va a ser la pérdida del sueño, ¿sí? Una de las más importantes. La otra es la fobia o el miedo al agua en la esquizofrenia, y la otra es las alucinaciones. Sí, entonces, y al hablar del sueño, por ejemplo, también hay algunas alteraciones, ¿sí? Que tienen que ver ya con algo orgánico. Siempre, como les menciono en clases, ¿sí? Pueden haber dos orígenes de estas patologías, de estas alteraciones. La una psicológica y la otra orgánica. Por ejemplo, en la narcolepsia, ¿sí? La persona tiene un daño a nivel orgánico, ¿sí? Entonces hay una pérdida del sueño, ¿sí? Pasa enseguida de la vigilia al sueño, ¿sí? De manera inmediata, pero es por una alteración neurológica y es un daño orgánico, ¿sí? A diferencia de las disomnias o de las parasomnias, que tienen que ver con una disminución en el sueño, ¿sí? La persona, como manifiesta el CIE-10, cumple con los criterios clínicos, ¿sí? No descansa, ¿sí? No llega a alcanzar el sueño durante estas 6 u 8 horas o el tiempo que la persona habitualmente dormía, ¿sí? Una preocupación excesiva es la segunda característica dentro del CIE-10 para mencionar que la persona posee un trastorno del sueño, ¿sí? La preocupación durante el día o durante la noche de no poder conciliar el sueño, ¿sí? Entonces se cumplen estos criterios clínicos y mencionamos que los trastornos del sueño pueden ser o parte de una patología o pueden ser una patología como tal, ¿sí? Ya. Como siguiente pregunta, ¿qué piensa usted que existen médicos que no consideran a los trastornos, del sueño como una patología y buscan otras razones para tratar al paciente? Es importante que el profesional médico tenga una visión, una perspectiva psicosomática, ¿sí? Que reconozca al ser humano, vuelvo y repito, como un ente biopsicosocial. Esta esfera psicológica también puede alterar el cuerpo, también va a alterar el cuerpo, ¿sí? En la actualidad es importante que los profesionales médicos, ¿sí? Se formen con esta perspectiva, es decir, que reconozcan que muchos de los problemas, muchas de las patologías existentes en los seres humanos que van a ser tratados por la medicina, su etiología, es decir, su origen es psicológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el sueño, ¿sí? Al hablar de los trastornos del sueño como un signo, como una patología como tal, ¿sí? Necesitamos descubrir cuál es la causa, cuál es la etiología, ¿sí? ¿Por qué ese paciente ha perdido el sueño? Entonces, ahí hablamos en la intervención de un equipo multidisciplinario. El médico tiene que apoyarse en otro profesional, ¿sí? En este caso, en el psicólogo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta persona ha perdido el sueño? ¿Sí? Entonces, cuando se obtiene mayores datos del paciente, por ejemplo, en la elaboración de la historia clínica psicosomática, ¿sí? Entonces la persona refiere bastantes datos importantes que a los profesionales les va a dar una luz para su diagnóstico, ¿sí? Ha perdido el sueño, por ejemplo, a raíz del estrés, ¿sí? Varias personas en la actualidad, por ejemplo, a raíz de la pandemia, ¿sí? Como una secuela, la pérdida del sueño. ¿Por qué? Porque han llegado a tener pensamientos, ideas de que se van a morir, ¿sí? Entonces eso les preocupa, entonces generan un estrés, este estrés postraumático que altera el sueño, ¿sí? Y al hablar de sueño y al hablar del hábito del sueño en los seres humanos, está relacionado, ¿sí?
a otros hábitos, como por ejemplo al hábito de la alimentación, ¿sí? También lo vamos a ver, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Bulimia o anorexia, también se va a presentar una alteración en el sueño, ¿sí? Y siempre en estos dos polos, el hiper o el hipo, ¿sí? Hay una disminución, una pérdida del sueño o a su vez hay un aumento, ¿sí? Por ejemplo, en la ansiedad y en la depresión, trastornos del humor afectivo, ¿sí? Vemos a la alteración del sueño en muchos pacientes como una hipersomnia, ¿sí? Los pacientes duermen 12, 13, 14 horas. ¿Por qué? Porque están deprimidos, ¿sí? No quieren estar en la realidad. Entonces dice, por lo menos cuando me duermo, me olvido de mis problemas, ¿sí? Entonces hay una hipersomnia, ¿sí? O lo contrario, una hiposomnia, una disminución, ¿sí? La persona no puede conciliar el sueño. Por ejemplo, en ansiedad, ¿sí? Está muy ansiosa, está muy nerviosa por todo lo que está sucediendo, problemas familiares, problemas laborales, conyugales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la persona no puede conciliar el sueño, ¿sí? Está todo el tiempo ansiosa. Su cerebro no está funcionando neuroquímicamente correctamente. Neuroquímicamente correcto, ¿sí? Entonces hay una mayor producción, por ejemplo, de adrenalina, de noradrenalina, ¿sí? Entonces le mantiene activa a la persona, evita que la persona pueda conciliar el sueño, ¿sí? Existen, claro, profesionales médicos que obviamente no reconocen a los trastornos del sueño como una enfermedad como tal, como una patología a ser tratada, o no la reconocen a veces como un signo, como un síntoma de una enfermedad mental, ¿sí? Como les menciono, por ejemplo, en esquizofrenia, ¿sí? Pero sí es importante, como les digo, a través de la academia, de la formación, que el profesional médico tenga esta perspectiva psicosomática. ¿Por qué? Porque va a mejorar su diagnóstico y va a mejorar su intervención, ¿sí? Profesional. Si el médico reconoce, por ejemplo, a los trastornos del sueño como una enfermedad, como un signo, podrá brindarle a la persona la orientación adecuada y se podrá trabajar dentro, por ejemplo, de un equipo, se me fue la palabra, dentro de un equipo multidisciplinario, ¿sí? De salud, médico, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, endocrinólogo, ¿sí? Hasta inclusive otorrinolaringólogo, en el caso, por ejemplo, de las alteraciones a nivel de la nariz, ¿sí? Que también pueden generar alteraciones del sueño, ¿sí? En los diagnósticos orgánicos, ¿sí? El neumólogo también, ¿sí? Porque son profesionales que están relacionados con estos órganos que son parte de la respiración, ¿sí? Ujú. Entonces, sí habría que más bien poder promulgar o promover sí, un mayor interés en los profesionales médicos para el reconocimiento, obviamente, de esta patología como tal. Bueno, doctor, y para concluir, la última pregunta que le vamos a hacer es, ¿qué recomendaciones usted daría a estas personas que sufren de estos trastornos del sueño? Así como en todas las patologías, lo más importante es la intervención, ¿sí? Obviamente que la persona reciba esta orientación profesional, ¿sí? A veces lo hacen de manera empírica, ¿sí? ¿Sabe qué? Vea, tómese esta agüita, tómese este tecito, ¿sí? Cuando existe una patología mental, ¿sí? Y es decir, que ya no sirve, ya no es de mucha ayuda, ¿sí? Una planta o un té de valeriana, unas gotitas de valeriana, de agua del Carmen, por ejemplo, que también sugieren, ¿sí? Pero lo más correcto, lo importante sería que estas personas reciban una evaluación, ¿sí? Hay que determinar un diagnóstico y para eso, por cualquiera de los servicios de la salud, por ejemplo, que pueda ingresar un paciente, por la medicina, por la psicología, ¿sí? Por cualquiera de estas ramas de la salud. Lo importante es que esa persona reciba, ¿sí? Una evaluación. Vienen del psicólogo, ya sabe que doctor, no puedo dormir, ¿sí? Entonces el psicólogo obviamente va a preguntar qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Para eso tenemos el manual de criterio diagnóstico del CIE-10. Vamos a ver si es un trastorno como tal o si es un signo de una patología como la venimos mencionando durante todo este conversatorio, ¿sí? Entonces, una vez que el psicólogo tiene un diagnóstico, sí,
la pérdida del sueño del paciente es debido a una depresión, ¿sí? O es debido a una ansiedad, o es debido a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? O ya identifica alguna alteración mental. Entonces, ¿qué hace? Evalúa, valora y remite a psiquiatría, ¿sí? O a veces, por ejemplo, producto del estrés postraumático o algún daño orgánico. ¿Sabe qué, doctor? Después del accidente, ¿sí? Me golpeé, tuve un traumatismo craneoencefálico y desde ahí no puedo dormir, ¿sí? Entonces es importante consultar en este caso al neurólogo, al profesional neurólogo, ¿sí? ¿A fin de qué? De mejorar. Siempre ese es el interés, debe ser el interés del objetivo de los profesionales de la salud al brindar la intervención a los pacientes, ¿sí? Tener un diagnóstico claro, porque eso nos va a permitir trabajar en la intervención, ¿sí? Entonces, ¿qué se sugiere? Que la persona reciba una evaluación, ¿sí? Para ver cuál es su diagnóstico, si la patología, la etiología, la causa es orgánica o es psicológica. Si es orgánica, como les mencioné, entrará ahí el médico, el psiquiatra, el neurólogo, el otorrino, el neumólogo, el endocrinólogo también, ¿sí? Pero si es de origen psicológico, entonces directamente será atendido por el psicólogo, ¿sí? A lo mejor por el trabajador social, ¿sí? A veces si hablamos, por ejemplo, de estrés, ¿sí? Entonces más bien en el área de trabajo de la salud mental, el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional y el psiquiatra, ¿sí? ¿A fin de qué? De que la persona reciba su tratamiento. Si es necesario, un tratamiento medicamentoso, es decir, la farmacoterapia, ¿sí? Puede trabajar el médico, el psiquiatra, ¿sí? Con inductores del sueño, ¿a fin de qué? De que la persona recupere este hábito, ¿sí? Por ejemplo, como les mencionaba hace un ratito, al hablar del tiempo, ¿sí? Del tiempo de cumplimiento del criterio clínico. Hay personas que han perdido el sueño y ya pierden durante 5 o 6 meses, ¿sí? Entonces, no solo con el tratamiento psicológico la persona va a poder recuperar, no. Necesita la farmacoterapia. ¿Para qué? Para que la acción del medicamento le haga trabajar nuevamente al cerebro neuroquímicamente adecuado, ¿sí? Entonces ahí, vuelvo y repito, este equipo multidisciplinario va a ser el mejor para abordar estos trastornos, estos problemas en la persona, ¿sí? Y la intervención, si ya contamos con un diagnóstico, sabremos hacia dónde estamos encaminados, ¿sí? Sabremos qué debemos trabajar, cómo debemos trabajar, cuál va a ser el equipo de trabajo, ¿sí? Para la intervención a este paciente. Y obviamente de preocupación en toda etapa, ¿no? Hay trastornos del sueño en la infancia, ¿sí? Por ejemplo, las pesadillas, característico en los niños, ¿sí? Frente a eventos estresantes, frente a eventos traumáticos, frente a procesos de separación, por ejemplo, en jóvenes, en adolescentes, ¿sí? Vamos a ver trastornos del sueño en adultos, vamos a ver trastornos del sueño en mujeres víctimas de violencia, vamos a ver trastornos del sueño en adultos mayores, como característica ya de un trastorno neurodegenerativo, por ejemplo, en las demencias, en el Alzheimer. También vamos a ver a los trastornos del sueño como característico, como propio del desgaste, ¿sí? En este caso del cerebro, ¿sí? No somos eternos, entonces nos vamos desgastando. Entonces, como característica propia ya del adulto mayor, también vamos a ver que existe una pérdida de este hábito de los seres humanos. Entonces, lo mejor sería más bien la intervención, el trabajo multidisciplinario, la identificación y tener un diagnóstico claro, ¿sí? Que nos oriente hacia la salud mental a través de la palabra, como lo es la psicología, o a través de la medicina, como lo hacen los médicos con la farmacoterapia. Muy bien, doctor. Bueno, le queremos dar las gracias de parte de todo el grupo por este pequeño conversatorio que hemos realizado. Esta pequeña entrevista es un tema muy amplio que podemos un poco abarcar un poco más del tema de los trastornos del sueño. Queremos darles las gracias por haber participado con nosotros y por darnos esta entrevista. Muchas gracias, doctor, se lo agradecemos mucho. De nada, más bien, de nuevo igual a ustedes felicitarles por estas iniciativas que tienen los estudiantes, como les dije en un inicio, de topar estos temas,
¿sí? Que muchas de las veces muy pocos profesionales quieren abordarlo. Y qué importante que ustedes lo puedan hacer y que con este conversatorio podamos llegar con un poquito más hacia quienes lo necesitan y sea realmente de utilidad. Agradecerles más bien a ustedes y ya saben, siempre